En 5 arrancamos. Porque recién llegué hace 5 o 10 minutos y mandé, bueno, creo que todos vieron, mandé el mensaje ahora, hace un par de minutos o hace poquito. Así que en 4 minutitos, 5 arrancamos. Denme un poquito de tiempo que la gente reaccione y yo ponga también algo acá y arrancamos. Vamos a ver alguna cosa pendiente que considere yo más importante que quedó del despelote de, bueno, ya saben, las 2 semanas que se perdieron entre paros y desboles varios. Este, pero ver una cosita o alguna cosa del TP8 y ahora miro qué hay para ver de introducción a RESPI, del TP1 de RESPI o TP9 como le llaman ahora creo. Por lo menos ver un par de cosas, lo que considere yo a primera instancia que me parezca que es lo más importante. Obviamente no vamos a ver todo, pero nada, denme un par de minutos y ya ahora sí arrancamos. Para los que no hayan estado en otros Meets, si alguno de los que está tiene el link del grupo de Meets de WhatsApp, el que se llama, lo pueda subir acá en el chat de acá adentro, Fisio Meets 2024, que lo subo acá en el chat de acá dentro de la reunión esta, para los que no lo tengan puedan meterse en ese grupo, que es el que usamos principalmente para las reuniones de Meet. No sé si está Lore ya en línea o alguien que lo tenga que lo suba en el chat de acá para que puedan meterse en el grupo de WhatsApp que principalmente usamos para las reuniones, más que nada para intercambiar información cuando tenemos que mandar algún choice, alguna duda, algún gráfico y al final ahí está, ahí Lore lo va a pasar. Y después cuando yo desconecto o mañana a la mañana paso los gráficos que use hoy para mostrarles o alguna cosa que considere que sea útil. Como les decía recién, vamos a ver un toquecito, alguna cosa del TP8, perdonen el desorden, pero bueno, es lo que se pudo hacer. No hay más que esto, es lo mejor que se pudo hacer. Esperen que dejo entrar a alguien acá que se me escapó. Uy, no lo puedo hacer entrar. ¿Dónde está? Ahí. Acá. Ah, no, se fue, bueno, ya volverá. Ahora después miro qué es lo del TP1. Creo que están cambiando un poco el programa. La verdad que tampoco me acuerdo qué había en el programa viejo, pero es básicamente introducción. Vi hoy que estaba mirando que Lore me pasó la guía del TP y son 72.000 leyes de Dalton, de Graham, Avogadro, de Boyle Marriott. Hay como 8 o 9. No se rompan el cerebro tanto con todos los nombres de todas esas leyes. Lo importante es entender los conceptos de algunas de esas leyes. Ahora lo vamos a mirar porque son algunas que nos dan alguna referencia, pero no es que hay que aprenderse a una fórmula y la otra fórmula y la otra fórmula y la otra fórmula, sino entender la base del problema, porque es lo que ustedes van a recordar en el futuro. O sea, a mí me parece una boludez que estén metiendo tanta teoría cuando de repente en un mes se olvidan todo, pero bueno, o sea, eso nos pasa en el examen y chau. Lo importante es quedarse con los conceptos más importantes. Ustedes no van a ser físicos del CONICET, van a ser médicos. Entonces necesitan saber lo que tienen que saber y si alguien eventualmente va a ser neumonólogo, bueno, le meterá mucha más rosca a eso. Después, los demás tienen que tener una idea del funcionamiento, o sea, a veces se van como medio al carajo con tanta boludez, apréndanse 14.000 leyes, todo, pero bueno, hay gente que está muy enroscada estudiando esos temas, entonces obviamente les parece que es lo más importante del planeta eso. Voy a mandar un gráfico, yo creo que hablé el otro día, pero sigo pensando que es lo más importante del TP8, que es el tema de circulación coronaria, que veo, recién miré en el TP8, quiero un repaso cortito de eso y después, si se me ocurre que algo más del TP8 que le podemos dar rosca, le damos, si no pasamos ya al TP1 de RESPI. Así que vamos para ahí ya de una, porque ya creo que ya estamos más o menos estabilizados, probablemente entre alguien más, pero ya lo básico estamos. Pero en un segundo y presento, si esto me deja presentar, tin, 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 acá. Esta hoja se llama copy 3. ¿Dónde está? Ah, ni la veo. No veo nada. Ok, no. ¿Eh? No me deja presentar porque no tengo permiso. ¿Y quién me da el permiso? No hay problema, pero que alguien me dé permiso. ¿Cómo que no puedo presentar porque no tengo permiso? Entonces, no armé yo este grupo.
A ver, ahí está. Bueno, ahora me dio permiso. ¿Se acuerdan? Algunos vimos este gráfico un par de veces, pero creo que es lo más importante del TP3. Hay preguntas relacionadas con estas varias. Esto entra en lo que se llama circulaciones especiales, que es coronaria y cerebral. No me acuerdo si estaba la circulación cerebral en el TP8, pero sí está esto, porque acabo de mirar recién la guía y creo que hay algunas preguntas referidas a esto. Este gráfico es importante, apréndanselo, no de memoria, pero entiéndanlo, porque es muy demostrativo de cómo caminan las cosas. Hay preguntas en el final al respecto de esto y es muy simple. El primer gráfico, el de arriba, esperen que mando una flecha, es la presión a nivel aórtico. Entonces, en los dos gráficos que están abajo, vamos a tener cuál es la relación del caudal de sangre en la coronaria derecha, perdón, izquierda y derecha, en ese orden, en función de esa presión. A ver, esperen que ponga la flecha bien ahí. Ahí apareció. Se ve el gráfico, ¿no? Hablen, hablen. Sí, sí, se ve. Buenísimo. Bárbaro, bárbaro. Ok, ahí está esta flecha. Vamos a cambiar el color porque no camina. Bueno, ahí está. Primer gráfico, el de arriba. Vemos cómo es el comportamiento de la presión a nivel aórtico. Obviamente la presión aórtica sube y baja, por eso tenemos una mínima que es la diastólica y la máxima que es la sistólica. Esas dos presiones están definidas, que a veces me preguntan cómo se define una y la otra. La diastólica es en el momento que abre la válvula aórtica y justamente es la más baja que va a tener la presión aórtica. O sea, ¿y cuál es la sistólica? Simplemente el punto mayor de presión. No hay un fenómeno mecánico directamente asociado porque ocurre, como ven acá en la curva, digamos más o menos en el medio de la fase de eyección en sístole. No es ni cuando abre la válvula aórtica ni cuando cierra la válvula aórtica. Ojo, porque muchos meten la pata y creen que la presión sistólica es cuando cierra la válvula. Y acá se ve claramente que no tiene nada que ver, es una presión mucho más baja cuando cierra la válvula, pero el pico máximo de presión, eso define la presión sistólica, o sea, es el punto máximo. Por eso, cuando le tomamos la presión a alguien, en definitiva tomamos la máxima y la mínima que podemos medir con un esfingomanómetro midiendo la presión, que en realidad estamos midiendo la tensión de la pared en un vaso. Y básicamente, de acuerdo, ya lo vimos, si no se acuerdan después lo vemos, el truquito de los ruidos de Korokov, cuando empieza el ruido por turbulencia y cuando lo dejamos de escuchar, anotamos esos dos números porque va bajando la presión. Primero inflamos el manguito a la tabla, pasarnos de largo seguro, le metemos 200, que yo al tipo le estrangulamos el brazo, entonces seguro que le cortamos el paso por esa arteria, por ejemplo, la humeral. Entonces no se escucha nada con el estetoscopio. Pero en la medida que vamos aflojando la presión, va a llegar un momento que la presión de la manga que tiene en el brazo el tipo va a bajar al punto que va a coincidir con la presión máxima que hay dentro de la arteria. Entonces, en ese momento va a empezar a pasar sangre, porque ahora hay tanta presión por afuera, apretando la arteria, estrangulándola, y por dentro la sangre empujando. En el momento que empieza a pasar, muy poquito, empieza a hacer ruido. ¿Por qué? Porque hace turbulencia, está apretado como si fuera el pito de un referí, que el aire hace como un par de viruletes y sale, entonces chifla. Básicamente la sangre chifla al pasar por una arteria muy aplastada, entonces se escucha el ruido. Cuando empezamos a escuchar ruido, porque vamos bajando la presión de a poco, no a lo bestia, lentamente, entonces escuchamos y ahí anotamos, ponele 125, genial. Ahí empiezo a escuchar, quiere decir que su pico de presión más alto es de 125. Sigo soltando el aire de la manga, se va desinflando la manga, sigue bajando la presión y el ruido cada vez, sigo escuchando ruido de turbulencia, es una especie de huish, huish, huish. Agarren un estetoscopio, háganlo cuando puedan, en cualquier momento, en algún momento van a medir la presión a alguien, van a ver cómo es eso. Y en la medida que va bajando la presión de la manga, vemos que ese ruido se va haciendo cada vez más suave, más suave, más suave, más suave, hasta que al final de todo, en un momento desaparece. A veces inclusive es necesario volver a subir la presión y volver a bajar para enganchar más o menos cuando desaparece. Cuando desaparece es porque ya la arteria tomó la forma normal y dejó de hacer turbulencia. Por lo tanto, esa es la presión que vamos a notar como la presión más baja. O sea, es un truco que alguien se avivó de cómo hacerlo. En definitiva, volviendo al gráfico, que creo que lo están viendo, sí. El punto de mayor presión es la presión sistólica, el punto de menor presión es la diastólica, y nosotros utilizamos la PAM como referencia, que es un promedio efectivo.
¿Por qué no es en el medio exactamente? Supongamos que fuera 120-80. Acá es un poquito más de 120, pero no importa. 120-80, el centro igual, el medio, el promedio matemático sería 100. ¿Por qué no usamos 100? Acá en este gráfico se alcanza a ver, porque lo que nos importa de esos valores de presión es el promedio efectivo. O sea, realmente, si pusiéramos un de presión constante, en vez de estar continuamente la presión 120-80, 120-80, 120-80, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un valor parejo que sea equivalente. Bueno, ¿el equivalente en qué sentido? En el sentido de que pueda producir el mismo trabajo, porque sabemos que la presión en la sangre, en definitiva, es un nivel de energía. Entonces queremos conseguir un valor que sea un promedio equivalente a que la sangre esté saltando todo el tiempo entre 80 y 120. Pero el promedio no es la mitad, porque si se fijan, si algunos se acordarán cuando hablamos de los loop presión-volumen, que el trabajo está representado en los loop presión-volumen por toda la superficie comprendida dentro del loop. O sea que básicamente es todo el área interna del loop. Cuanto mayor sea el área, mayor es el trabajo que está generando ese ventrículo. En este caso, si miramos acá esta línea donde estoy pasando la flecha, la de 100, que sería la mitad matemáticamente entre 120 y 80, vemos que la parte de arriba es un triángulo mucho más chico que todo el sector de abajo en superficie. ¿Ven que la parte de abajo es mucho más grande en superficie? O sea, si empezamos a contar cuadritos enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después unos cuantos pedazos. En la mitad de arriba enteros hay 1, 2 con suerte y 2 o 3 pedazos. O sea, hay mucha menos superficie en este sector. Lo voy a poner con la flecha horizontal para cortarlo por la mitad. No piensen en la flecha, sino ahora en el palito. Ahí estoy dividiendo en la mitad. ¿Ven que la parte de arriba es mucho más chica que la de abajo en superficie? Por eso es que nosotros no usamos 100, porque necesitamos la mitad de la superficie, no la mitad de la altura. La mitad de la altura es en 100, 120, 80, mitad 100. Pero ven que la curva arriba es mucho más chica en superficie. Entonces, por eso hacemos un tercio de la diferencia. O sea, de 80 a 120, un tercio es, ¿verdad? 13.3. Entonces sería 93.3, más o menos a esta altura. Entonces, si yo pongo una línea a esta altura, olvídense que es una flecha, solo piensen en la recta, más o menos, ya andamos mucho más parejo en que es la parte de arriba, tiene la misma superficie que la de abajo, tienen diferente forma. Pero entonces ahí sí quiere decir que entonces estoy realmente en el verdadero promedio efectivo de esa presión. Por eso nosotros para sacar la PAM no hacemos la diferencia entre la diastólica y la sistólica en el medio y ya está. No, hacemos un tercio de la diferencia y se lo sumamos a la diastólica. Entonces, si estamos 80-120, un tercio de esa diferencia, que es 40, 13.3, se lo sumamos 80, nos da 93.3. Por eso es que se calcula así la PAM, porque es el promedio verdaderamente efectivo, o sea, un valor medio que equivaldría al mismo trabajo. O sea, si el corazón estuviera tirando sangre siempre a 93.3, sería a los fines prácticos del trabajo que puede hacer esa sangre a nivel como un elemento físico que está cargada de presión, sería lo mismo que estuviera 93.3 o que esté continuamente saltando entre 80 y 120. Nada, un comentario para que terminen de agarrar eso y por qué y de dónde viene. En definitiva, la presión en la aorta salta desde 80, porque una vez que abre la válvula aórtica, el ventrículo empieza a eyectar, por lo tanto la presión que venía bajando, una vez que se abre la válvula, pum, va para arriba, porque ahora tiene la contribución del ventrículo eyectando. Sube y sube y sube y sube, hasta que el ventrículo dice, bueno, hasta acá llegué y me empiezo a relajar. Pero todavía, por varias razones, si bien en este momento no se ve, porque acá hay una sola curva, en realidad hay un punto donde el ventrículo inclusive tiene un poquito menos de presión que del lado aórtico, y uno dice, bueno, ¿y por qué entonces no cierra la válvula al toque? Porque la sangre tiene inercia, y fíjense que en realidad todo esto está ocurriendo en muy poco tiempo. Miren abajo, estamos hablando de entre 0,2 y 0,4 de segundo. O sea que este último pedazo, 0,3, 0,4, es apenas una décima de segundo. Por lo tanto, en una décima de segundo, la sangre tiene una cierta inercia y mantiene la válvula abierta. Pero finalmente, la presión interna dentro del ventrículo cae mucho, y entonces la válvula va a cerrarse porque hay menos presión del lado ventricular que del lado aórtico,
y se cierra la válvula. Bueno, acá viene un efecto de, digamos, tipo tambor que hace, tipo como si fuera el parche de un tambor, que es la onda discrota. En vez de esta línea ir toda derecho o progresivamente suave hacia abajo, tiene este escalón que está asociado con el cierre de la válvula. Es como que pegué el portazo y toda la pared tiembla. Más o menos así. Imagínense eso, es más que suficiente. Le dan mucha bola y es una pelotudez. Es simplemente como si fuera una vibración del momento que cerró la válvula, se tensó la pared, por eso también escuchamos el ruido. Los ruidos siempre, acuérdense que, bueno, el primero y el segundo, no todos los ruidos, pero el primero y el segundo están asociados a cierres de válvulas. Y entonces acá se cierra una válvula y ese golpe, que no es el golpe de la válvula en sí, no es como una puerta de madera que la suelto y pega contra el marco de la puerta y hace ruido. Las válvulas son unos pindorchos de blandito, lo vieron en anato, que básicamente es un cartílago pedorro que no puede hacer ruido. Por más que lo tire a 2000 kilómetros por hora contra el otro, hace pif, o sea, no hace boom de ninguna manera. Pero lo que sí hace boom es cuando yo cierro la válvula, no dejo que pase más sangre, y la sangre, por la diferencia de presión, querría ir ahora al revés, porque la presión dentro del ventrículo bajó y se invirtió el gradiente. Mientras el ventrículo tenía más presión, bárbaro, sangre, válvula abierta, sangre, vamos del ventrículo a la aorta. Pero cuando la presión del ventrículo empieza a caer y cae rápido, porque siempre les repito, hay preguntas de esto, la relajación es un fenómeno activo, acuérdense, se usa ATP para que se relaje rápido, hay que recolectar todo el calcio rápido, pongo bombas en marcha, empiezo a capturar calcio por todas partes, hay que hay que sacarlo del medio para que rápidamente se relaje. Entonces, se relaja rápido. Es un famoso coso que les contaba la vez pasada, que el ascensor, que es básicamente el ventrículo, es un ascensor, agarra gente y lo lleva a la terraza. Pero una vez que la dejó en la terraza, que vendría a ser sangre a mucha presión, ahora ese ventrículo tiene que volver a bajar, o sea, un ascensor, tiene que ir de vuelta a planta baja. Entonces el ventrículo tiene que bajar rápido de presión, porque si no, no se puede llenar de la presión que tiene en la sangre que está esperando abajo, en planta baja, que vendría a ser que viene de la aurícula. Necesito irme rápido a una presión baja. Entonces le meto ficha, es como que tengo un motor para que suba el ascensor, pero cuando baja, no baja por el peso propio, le meto un motor para que baje a los pedos y vaya rápido para abajo. Entonces la relajación del ventrículo es rápida, es bastante casi violenta, digamos, casi, digamos, a la misma velocidad que sube, baja, va muy rápido. Entonces, eventualmente, la presión que hay del lado aórtico, que la acaba de inclusive contribuir el mismo ventrículo, aunque levante la presión el lado aórtico, pero el ventrículo se escapó para abajo en presión. Entonces, ahora esa presión que está del lado aórtico, en teoría, es mayor que la del ventrículo, y eso haría, en teoría, que si, o sea, está invertido el gradiente, haría que la sangre volviera para atrás, en teoría. No llega a ocurrir justamente porque hay una válvula. Y la válvula, cuando le invertimos el gradiente de presión, no deja pasar a la sangre al revés. Es como una puerta que me permite pasar para un lado. Si está medio entreabierta y alguien la empuja del lado de afuera, la puerta se abre hacia adentro. Pero si está medio entreabierta y viene alguien de adentro y quiere salir y se la lleva puesta a la puerta, lo único que hace es cerrarla, la empuja y la termina cerrando. Entonces, eso es lo que le pasa a la sangre dentro de la aorta. Mientras había presión dentro del ventrículo, la puerta se abrió para el lado aórtico y la sangre sale. Cuando la presión dentro de la aorta aumenta, o mejor dicho, aumentó porque la hizo aumentar el ventrículo, pero cuando la del ventrículo empieza a disminuir, esa presión elevada de la aorta pasó a ser mayor que la del ventrículo. Entonces, sangre quisiera ir al revés. No, porque la válvula no lo deja. Pero en el momento que lo intenta, cuando ya un poquito pasó el fenómeno que les acabo de decir, que hay un mini periodo cortito de inercia, porque la presión bajó ya del ventrículo, pero esa inercia se agota también rápidamente, ahora sí, tenemos más presión en la aorta, vamos para atrás. Cuando queremos ir para atrás, minga, no se puede porque se cierra la válvula. Cuando cierra la válvula, se tensa la pared, porque es como que cuando yo le pego, cuando un tipo pega en un bombo y se escucha muy fuerte el ruido, no es realmente el ruido que nosotros escuchamos del palito pegándole al parche, porque eso no haría mucho ruido. Una telita de cuero y le pego con un parche que pesa medio kilo, no importa, con un palo que pesa medio kilo, no haría mucho ruido, no lo escucho una cuadra. Lo que sí escucho una cuadra es la tensión del parche. Por eso, cuanto más grande es el parche, además de tener tonos más bajos, mueve más aire y se siente
el golpe. Y ese golpe del bombo, de una batería o algo así, o eventualmente de la pared del ventrículo, o cuando se cierra la válvula aórtica, es toda la pared que se tensa. Es como que agarra una hoja de papel y estínenla de un tirón, rápido, ¡pac! Agárrenla de las dos puntas y estínenla. Y hace ruido. Hasta inclusive lo pueden hacer con un pedazo de tela. Lo estiran fuerte y hace ruido. ¡Tuc! No sé, acá lo hago con un papelito para hacerlo más práctico y entiendan de lo que estoy diciendo, que es una boludez. Agarro un papelito, junto a las manos y cuando le estiro, ese ruido es la tensión del papel. Eso es el ruido que hace la pared. Se estira de repente y hace ¡puc! Y ahí escuchamos el segundo ruido. O sea, cuando las válvulas se cierran, hacen ruido. Después también hay ruido, bueno, entonces hay también de turbulencia, etcétera. Pero bueno, los dos ruidos principales, el primero y el segundo, son por cierre de válvulas. Y lo que estamos realmente escuchando no es el contacto de una valva con la otra de la válvula, estamos escuchando la tensión de la pared de un golpe muy, muy seco en poco tiempo, que es el parche de un bombo. Cuando lo estiramos de un palazo, se estira tanto que hace ruido. O sea, ese es el efecto. Bueno, volviendo para atrás, pero son datos, parecen pelotudeces, pero hay preguntas con respecto a eso. Volvemos acá al gráfico. Tenemos en la curva de arriba la curva de presión aórtica. Olvídense del escalón, ya está. Sabemos que se abre la válvula aórtica, comienza la fase de eyección, empieza a subir, ahí nos determina el punto más bajo de presión aórtica, porque la presión aórtica va a estar siempre fluctuando entre la presión que logró máxima cuando el ventrículo eyectó y llegó a su presión máxima, pero una vez que la válvula se cerró, ¿qué pasa con la sangre que quedó en la aorta? ¿Se queda ahí acumulada? No, se empieza a escapar la sangre que está dentro de la aorta, cuando cerró la válvula, sigue avanzando para el sistema, porque para el lado sistémico, la aorta está abierta, se cerró la válvula con respecto al ventrículo, pero para el lado sistémico está totalmente abierto, dependerá de la resistencia que haya, o sea, de la poscarga, de la resistencia vascular periférica, qué tan rápido esa sangre acumulada que se acumula parcialmente en la aorta, ese es el efecto Bin-Kessel, que se infla, tiene elasticidad, muchas o casi todas las arterias tienen cierto grado de elasticidad que ayuda a amortiguar los cambios de presión e inclusive hacen que este cambio de presión que acá vemos muy grande, la famosa frase de la cátedra, que este es un sistema o una característica muy fásica que tiene picos de presión bajos y altos, porque la bomba como tal, el corazón, es una bomba pulsátil, no es una bomba de presión continua, pero esto, que sube y baje la presión, a la larga no es lo que necesitamos en los capilares. Preferimos tener una presión pareja. Entonces, en la medida que la sangre va avanzando, todo el circuito arterial va amortiguando esos cambios de presión y eventualmente cuando lleguemos a los capilares vamos a tener una presión continua. O sea, se acabó la sistólica y diastólica. El tema de la sistólica y diastólica lo vamos a ver, sí, a nivel aórtico y en las primeras arterias. Pero en la medida que avanzamos, eso se va atenuando. Estoy viendo si encuentro el grafiquito de las presiones, porque ahí se ve claramente esto que estoy diciendo, pero lo que pasa es que al mismo tiempo los quiero clavar mientras busco gráficos. A ver si está a tiro rápido, porque hay un gráfico interesante en el Boron y en varios lugares más, donde se ve justamente la caída de presión en los diferentes niveles y se ve cómo la diferencia entre la sistólica y la diastólica se van acercando cada vez más entre ellas. Yo después lo encuentro y lo subo justamente al grupo de WhatsApp, por eso la idea de tener el grupo de WhatsApp, métanse, ahí que lo subió Lore, puso la dirección del grupo de WhatsApp, lo puso acá en el chat de acá adentro, en el chat de ahora. Después yo subo esa imagen y lo van a ver cómo va bajando la presión a lo largo que va avanzando en el circuito. Sabemos que el punto de mayor pérdida de presión es a nivel de las arteriolas, pero a nivel de los capilares también hay pérdida de presión. Y anteriormente también hay pérdida de presión, pero menos. Pero vemos lo curioso, y por eso me interesa ese gráfico, y se los voy a mandar, vemos cómo al principio no hay una sola curva, que sería la PAM, el promedio, creo que está marcado, pero claramente vemos que la onda fluctúa entre la sistólica y la diastólica. Pero vemos que esa onda variable sistólica-diastólica cada vez se va haciendo más chiquita.
Si alguien lo tiene, póngalo en el grupo de WhatsApp y lo sube. Quizás alguien sepa a qué gráfico me hago referencia. Póngalo justamente ahí en el grupo de WhatsApp. Así yo no cuando lo busque ya lo tengo. Si no, después yo lo busco y se los paso. Lo que quiero decir es que en la medida que las arterias tienen cierta elasticidad, van amortiguando esos cambios de presión. Entonces, finalmente, esa diferencia sistólica-diastólica se va haciendo cada vez más chiquita y eventualmente terminamos en una presión constante y por lo tanto el caudal también es constante, porque, o por lo menos parejo, puede variar si cambia toda la presión. Pero mientras tengo picos que suben y bajan, cuando hay más presión, en la parte, digamos, de la sistólica, hay más fuerza o más gradiente de presión empujando la sangre. Por lo tanto, la sangre, en teoría, también acelera y frena, si queremos pensarlo de esa manera. Porque esos cambios de presión hacen que la sangre no avance en forma bien constante, sino como que va tironeando. No ocurre en la práctica demasiado así, y a nivel de los capilares en lo absoluto, porque cuando llegamos a los capilares ya no hay sistólica y diastólica, gracias a precisamente que las arterias son elásticas. La más elástica de todas es la aorta. Y la aorta, justamente, como es muy notable, tiene de hecho nombre, que es el efecto Bin-Kessel, que durante la eyección se infla con sangre y cuando termina la eyección y se cierra la válvula, es como la bota de un escocés que toca la gaita. El tipo la va inflando la bolsa esa y después con el brazo la va empujando y puede inclusive dejar de soplar por un rato porque como está llena de aire, el tipo la aprieta, piqui, 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 puede tocar las cornetitas de la gaita de los escoceses. Esto algo así, es como una analogía media pelotuda. Pero en definitiva se infla y cuando termina bueno, se infla una parte de la sangre ya avanza directo, pero una vez que deja de eyectar el ventrículo, esa sangre que está acumulada y la aorta está como inflada, entonces se va desinflando, mantiene continuidad en el flujo, porque si no el flujo pararía una vez que terminó de eyectar el ventrículo, pararía toda la sangre hasta que vuelva la próxima eyección, o sea que la sangre avanzaría, frenaría, avanzaría, frenaría, avanzaría, frenaría. Obviamente no nos sirve para nada eso. Más vale que avance a una velocidad constante, cosa de que cuando esté en los capilares, que es donde que la sangre tiene que hacer su trabajo, que toma la voz, dámela a mí, que te paso oxígeno, que me da dióxido, que te mando señales porque tengo del sistema inmune, porque tengo cosas de lo que sea que lleva la sangre, no importa, es mucho más negocio que la sangre se mueva en una forma constante. Para eso todo el circuito va contribuyendo de ir amortiguando esos cambios, pero inicialmente el principal factor, el más elástico de todos, es la aorta misma. Y eso, repito, es el efecto Bin-Kessel. Pero bueno, ya estamos con eso, volvemos al gráfico. Primer gráfico es el comportamiento de la presión aórtica. Segundo y tercer gráfico, esto no es presiones, esto es el caudal de la coronaria izquierda, el del medio, y la coronaria derecha, el de abajo. Ok, si se fijan, la curva de arriba tiene su pico máximo de presión durante la sístole y después va bajando. Si se fijan en el caudal máximo de la coronaria izquierda no tiene su pico máximo en la sístole, lo tiene después, ya en diástole, en la fase de relajación. Esta columna verde es la fase de relajación isovolumétrica. La roja era la de contracción o isovolumétrica. La fase marrón o naranja del medio es la fase de eyección y después la fase violeta vendría a ser la de carga, ¿no? Dentro de la diástole. Fenómeno. Vemos que el pico de caudal en la coronaria izquierda no ocurre en el máximo de presión, sino después. Si bien la presión no es que bajó tanto, pero bajó de 120 a 110. O sea que en definitiva la presión no está en su máximo de presión. Sin embargo, es el punto de mayor caudal. ¿Por qué es eso? Porque este es el momento de menor resistencia. Porque por el tema de que las arterias que están, o sea, el sistema coronario izquierdo, que alimenta a las perforantes que están metidas principalmente en el ventrículo izquierdo, que es donde va la mayor cantidad de sangre, esas arterias perforantes que se meten dentro de la masa muscular están condicionadas por la misma tensión de la pared, porque el músculo se contrae y las aplasta, y se contrae mucho, al punto que, si vemos acá al principio, cuando está en la contracción isovolumétrica,
vemos, y al final de la contracción isovolumétrica, vemos que el caudal prácticamente llega a cero. Esto es un factor importante porque esto va a tener consecuencias. Esto es fisiológico, pero si esto llega a modificarse, empezamos a tener problemas. Y esto va a tener que ver mucho con los infartos, porque si esa pared ventricular tiene algún tipo de cambio que hace que esta forma de B se empiece a ampliar en el tiempo, se empiece a hacer como una U, y yo a ver si lo puedo dibujar acá, sí, como así, empieza a ser esta forma, nos vamos a encontrar que el tiempo donde hay poca perfusión cada vez es mayor. No es un piquito chiquitito, ahora es un tramo importante. Cuanto más tiempo estamos ahí, miren el número, cero. No hay caudal. Está bien, es muy poquito. Cuando es un pico chiquitito, en un estamos hablando de 1 o 2 centésimas de segundo. Pero si se empieza a estirar en el tiempo, en un es 10 centésimas de segundo, o sea, una décima. Y puede llegar, y en ese momento el músculo cardíaco tiene mucha demanda. O sea, entonces eso eventualmente, si se estira mucho en el tiempo y esta situación se agrava, que ya lo hemos hablado, después explicamos por qué, pero tiene que ver con la sobrecarga de trabajo del ventrículo, por ejemplo, una persona que es hipertensa y que compensa con mayor contractilidad, haciendo más fuerza, eso lleva a la hipertrofia hace que justamente haya más tensión en la pared y esas arterias sean más largas, entonces eventualmente eso también juega en contra de la precarga, porque se hace más rígido el ventrículo, por lo tanto hay que meterle más contractilidad y entonces estamos en un círculo vicioso que cada vez se hipertrofia más. A la larga, esto nos puede llevar a un infarto justamente porque este periodo de poca perfusión se empieza a estirar en el tiempo. Por eso este detalle que estoy marcando acá, que inicialmente es básicamente totalmente fisiológico, ojo, porque esto es el punto clave o crítico de donde se disparan los infartos principalmente. O sea, esta es la parte que hay que estar fijándose. Ahora, volviendo a lo que íbamos principalmente, el caudal del lado izquierdo en este momento, de la coronaria izquierda, en este momento es cero. Y esto les hace pisar el palito. Acuérdense de esto porque hay una pregunta, o varias dando vueltas de final, que hablan justamente del caudal de la coronaria izquierda contra la coronaria derecha. Y algunos se quedan con esta idea, pará, la coronaria izquierda en un momento llegaba a cero. Por lo tanto, quiere decir que el caudal de la coronaria izquierda debe ser bajo y entonces la resistencia debe ser alta comparado a la derecha. Porque es verdad que la derecha no llega a cero. El gráfico de abajo es el caudal, el flujo sanguíneo de la coronaria derecha. Y vemos que nunca llega a cero. Pero tampoco llega muy arriba. Se mantiene bastante estable cerca de 40. Baja cerca de 20, sube cerca de 60, pero anda por ahí. No llega a cero, pero tampoco se va muy arriba. La izquierda es verdad que llega a cero. Ojo que estos dos gráficos no están en escala. Miren la escala de acá, 0 a 400, miren la escala del de abajo, 0 a 80. O sea, esto presta confusión porque el gráfico de abajo en realidad estaría esta curva mucho más abajo si estuviera escala con la de arriba, bien bajita, pero nunca llega a cero, se mantiene bien bajo. La izquierda sí llega a cero, pero miren el pico de este lado cuando ya se relaja el ventrículo. A pesar de que no está en su pico de presión, porque ahí no tiene la mayor presión de alimentación las coronarias se alimentan obviamente directo de la presión aórtica, de hecho nacen las dos coronarias en la base de la aorta, o sea, ni bien pasamos la válvula aórtica y ¡tup! Salen las dos primeras bifurcaciones o ramas que tiene la aorta, son las coronarias. O sea que ellos dependen de esta presión en forma, uy, se me trabó la flechita, o sea, están totalmente condicionados por esta presión. Sin embargo, el pico de mayor caudal, que llega casi a 400 en este gráfico, 400 mililitros minuto, sí es verdad que en un momento estuvo en cero, pero muy rápidamente, en un ratito, ahora está en 400. Entonces, si hacemos un promedio, vamos a ver que el promedio nos da más o menos 200, más allá de que el 0 y 400, pero el promedio efectivo más o menos es de 200. Ese es el promedio del caudal de sangre que va por la coronaria izquierda. Mientras que si miramos la derecha, es verdad que no llega a 0, pero tampoco llega muy arriba, no va a 400, apenas se queda en 60. El promedio a lo largo de un minuto es esto, es más o menos 40 mililitros. O sea que, en definitiva, ojo, no olvídense de esa línea punteada, está mal puesta, en realidad es en 200 el promedio, en la mitad.
yo la marqué yo, pero no sé qué estaba, quedó alguna vez que estaba explicando algo, quedó marcada ahí abajo. En realidad está mal, ahí tengo otro gráfico, está bien. Después yo lo subo con el promedio marcado justo en 200. Entonces, quédense con esto. El caudal de la coronaria izquierda, en promedio, a lo largo de un ciclo o a lo largo de un minuto, es mucho, 5 veces mayor que el de la coronaria derecha, que además tiene lógica, porque tiene mucho más trabajo que hacer, por lo tanto tiene mucha más demanda metabólica. Por supuesto, por eso también tiene mucha más masa muscular. Pero la respuesta correcta, cuando nos dicen por qué, si es que tiene más consumo o mayor caudal la coronaria izquierda, ¿a qué se debe? Al mayor trabajo que tiene que realizar, por lo tanto es mayor la demanda metabólica y por eso también tiene mayor masa muscular. Por lo tanto, el promedio de la izquierda es más o menos 200 mililitros minuto y el promedio del caudal de la derecha es más o menos 40 mililitros minuto, o sea, 5 veces menos. Y ahora viene otra cosa que está relacionada con esto a nivel pregunta. ¿Y cómo es la resistencia de la izquierda con respecto a la derecha? Como las dos se alimentan de la misma presión, las dos tienen el mismo delta P, el caudal, ustedes saben que la fórmula universal de caudal es Q igual delta P sobre R. Si el delta P es igual para los dos, pero el caudal de la izquierda es mucho mayor, la única forma de que puede ser mucho mayor es porque la resistencia de la izquierda es mucho menor, porque la presión es igual para los dos. Entonces, si la presión es igual a los dos y sabemos que la izquierda tiene 5 veces más caudal, quiere decir que la izquierda tiene en promedio 5 veces menos resistencia, independiente o al margen de que en un momento es verdad que tiene mucha resistencia porque el caudal cae a cero, pero es un instante muy corto. También en otro momento se va a 400. Por eso les digo, acá estamos hablando del promedio a lo largo de un ciclo o el promedio a lo largo de un minuto. Ahora, ¿quién llega más abajo? Sí, la izquierda llega más abajo. Llega a un máximo de resistencia muy alto al punto que el caudal se bloquea prácticamente por completo. Pero después en el resto del ciclo sube mucho, o sea, al toque ya está arriba de 100, mucho más de lo que nunca llega a la derecha, porque ven que enseguida ya está arriba de 100. O sea que este periodo de poco caudal es muy chiquito en el tiempo. Después ya estamos en 100, casi 200, 100, 200, 300, 400, 300, 200. Ven que la mayoría del tiempo estamos en valores altos. Por eso el promedio termina siendo casi 200. Y la resistencia de la coronaria izquierda entonces es mucho menor, 5 veces menor. Entonces, ojo, porque ellos saben que la gente miró o vio en algún momento este gráfico, se quedó con la idea de que el caudal en un momento baja mucho porque la resistencia por culpa del estrangulamiento dinámico de las paredes que están aplastando a las arterias perforantes, básicamente la resistencia es altísima y el caudal prácticamente se hace cero, pero por una fracción de segundo, se quedan con esa idea, entonces creen que la resistencia de la izquierda es mucho mayor en promedio, porque la pregunta nos dice en promedio. Y en promedio, no, la resistencia de la izquierda es mucho menor, 5 veces menos, para lograr tener 5 veces más caudal, porque tiene mucho más trabajo y mucha más demanda metabólica al lado izquierdo del corazón que el derecho. O sea, esa es la lógica y tiene lógica. Si va a hacer más trabajo al lado izquierdo, obviamente va a necesitar más oxígeno porque va a tener mucha más masa muscular haciendo más trabajo. Así que el caudal es mayor y para tener más caudal tiene que tener menos resistencia. Acuérdense lo que siempre les digo, todos los órganos, en su gran mayoría, están todos conectados en el sistema en paralelo, por lo tanto prácticamente todos tienen el delta P muy parecido, hay pequeñas diferencias porque no están todos a la misma distancia y hay un poco de resistencia en las arterias principales, más allá de que son arterias de baja resistencia, pues son relativamente grandes, pero lo que llaman los grandes vasos. Pero más allá de eso, evidentemente hay un poco de caída de presión si estamos cerca del corazón, un poco más lejos. Bárbaro. Pero esa diferencia no es mucha. Generalmente terminamos teniendo un delta P más o menos parecido. Y en este caso también las dos coronarias tienen un delta P básicamente el mismo. Ahora, ¿qué es lo que determina la diferencia de caudal entre todos los órganos? Que evidentemente es diferente, no es lo mismo la cantidad de sangre que va a parar a una pierna, al miembro inferior derecho, por ejemplo, que la sangre que va a parar a un ojo. Evidentemente, porque nada más de mirarlo nos damos cuenta que tiene arterias chiquititas, venas chiquititas, por ahí no pasa mucha sangre, porque tampoco hace falta tanta sangre.
Entonces, ¿cómo logramos que en el ojo pase menos sangre, el caudal de sangre dentro del ojo sea menor, cuando tenemos básicamente la misma presión de alimentación de entrada y la misma presión de retorno venoso, el mismo delta P? La diferencia en qué está, en la resistencia. La resistencia de cada órgano es lo que determina el caudal que va a tener cada órgano. De la misma manera, cuando nos dan un problema de varias vías en paralelo y nos dicen que una de las vías cambia la resistencia, ¿qué va a causar ese cambio de resistencia? Cambia el caudal. No se metan con la presión. La presión está dada por el sistema. Si al ojo se le ocurre que quiere el doble de sangre, cambia su resistencia, la baja a la mitad y recibe el doble de sangre. La presión sigue siendo la misma, la PAM básicamente es la misma y la presión de retorno venoso es más o menos la misma. A menos que no haya un cambio general, como una vasoconstricción por algún fenómeno en particular generalizada, los cambios individuales no tienen un gran impacto porque todos los órganos y todas las zonas porcentualmente no son un porcentaje muy grande. Entonces, si a un órgano se le ocurre que tiene más sangre porque tiene más demanda, simplemente baja un poco su resistencia por el mecanismo que sea, central o miogénico local o lo que sea, pero en definitiva va a recibir más caudal bajando su resistencia. O sea que el cambio de resistencia de cualquier órgano, como están todos en paralelo, va a condicionar su caudal. Y cuando nos den problemas de vías en paralelo y nos hagan el jueguito de qué pasa con la presión, acuérdense que en todo, y hoy pasaron un par de preguntas y me puso contento que varias personas tiraron la respuesta correcta y le dieron el dato a los demás, cosa que no siempre ocurre, quiere decir que algunos ya tienen el mensaje bien grabado, de que lo que importa en las presiones, las presiones las da el sistema, y si yo toco la resistencia de una de las vías, porque dice vía 1 y vía 2, dos tubitos que están en paralelo, y uno de los dos tubitos duplica su resistencia, ¿qué pasa con la presión? Nada, la presión sigue exactamente igual, prácticamente el sistema no se entera, y más todavía si es un circuito que lo definen con presión con un tanque de agua. Pero si no nos lo dicen con qué, no importa. La presión que haya entre las dos vías, digamos la que alimenta la vía 1 y la vía 2, va a ser la misma. El delta P va a ser el mismo porque tienen un punto en común de entrada, que es de donde vino el fluido y se dividió en las dos vías, y un punto en común de salida, donde se vuelven a juntar. Para los órganos es lo mismo. Todos se están alimentando del mismo punto común de entrada, que vendría a ser, si quieren ponerlo bien lejos, en la aorta. Todo el mundo chupa sangre de la aorta, básicamente es así. Entonces la presión que tengamos en la aorta es la presión de entrada de todos los órganos, más allá que en el camino pierda un poquito, pero no va a cambiar mucho. Supongamos que la PAM en la aorta es 93, entonces al riñón le va a llegar 92, 91, bárbaro. ¿Y cuánto le llega al miembro inferior derecho? 90 y medio o 91, o sea, lo mismo. ¿Y en cuánto le llega al ojo? 92, 91, es lo mismo. O sea, por eso a un tipo, por lo menos que está acostado, para no meternos con los quilombos de las diferencias por gravedad, que aumenta en realidad las dos, la venosa y la arterial, por lo tanto el diferencial termina siendo el mismo. Yo me paro, me acuesto, no cambia el delta P para un órgano u otro, pero sí en la medición, cuando el tipo está parado, tengo la columna de agua y estando más abajo se me suma esa columna de agua, también a nivel venoso, pero básicamente yo voy a tener esa presión muy parecida en todos los órganos, sea en una pata, en un brazo, por eso un tipo acostado, si no le encontramos la presión en el humeral, la podemos medir en el pie. Y está bien, porque mientras agarremos una arteria importante como la pedia, eventualmente, y la podemos ubicar y la podemos medir la presión ahí, vamos a tener un dato parecido, fidedigno, hasta cierto punto, de cómo es la presión aórtica. Está bien, puede haber uno, dos puntos de diferencia, pero no nos importa. A nosotros no nos calienta si el tipo tiene una sistólica de 121 o 122. Nos da lo mismo. Queremos saber si tiene una sistólica de 120 o de 135 o 140, o sea, 12 o 13 y medio. No si cambia 1 milímetro o 2, que es lo que puede haber de diferencia entre un punto y otro. Entonces, a los fines prácticos, por eso nosotros podemos medir la presión en cualquier lado, porque no hay una gran caída a través de esos vasos, que son los grandes vasos, son arterias de un calibre importante, aunque nos parezca mucho más chiquita la pedia que la aorta, obviamente es más chica, pero como la resistencia de la aorta es muy, muy baja, muy, muy, muy baja, entonces
aunque la pedia sea la mitad o menos, y van a decir, ah, pero vos dijiste la vez pasada que si baja el radio a la mitad, la resistencia aumenta 16 veces. Es cierto, porque hasta lo vemos en la fórmula, radio está elevado no al cuadrado, a la cuarta, la incidencia del cambio del radio es altísimo en la presión, en la resistencia. Pero recuerden lo siguiente, la resistencia de la aorta era bajísima, o sea, 0,00000 mongo. Entonces ahora, si eso lo multiplico por 60, que es una animalada, igual sigue siendo 0,00060 mongos. O sea, en vez de 1,60, pero estamos hablando de decimales allá al fondo, no nos cambia mucho. Sí es 60 veces más alta, pero es 60 veces más alta de un número bajísimo. Pero multiplicamos por 60 y sigue siendo un número 60 veces más grande, pero aún un número bajísimo. O sea que no nos cambia demasiado. Entonces, en todo ese recorrido no tenemos grandes variaciones de presión, a pesar de que un poco de presión perdemos, y podemos medirlo en cualquier lado. O sea, eso explica por qué yo puedo medir la presión básicamente en cualquier arteria. Por supuesto, es más fácil cerca del corazón, porque además me da la ventaja, si la tomo en la humeral, que estoy a la altura del corazón, no necesito que la persona se acueste. Si la persona está sentada y yo le pongo la manga a la altura del corazón, entonces no tengo influencia de la gravedad y no lo necesito acostar al tipo. Ahora, si lo mido en la pedia, no se lo voy a poder tomar en la pedia cuando el tipo está sentado, peor aún parado, porque hay una diferencia de altura importante y se me va a colar ese número en la medición arterial. Entonces lo acuesto y se acabó. Tipo acostado, le mido la presión en la pedia, está a la misma altura del corazón porque está acostado y ya está, se acabó ese problema y la pérdida de presión es muy poquita y se acabó el problema. Así que nada, bueno, acá creo que cerramos con esto, creo que ya más o menos lo vieron. Simplemente recuerden en el gráfico que el caudal de la coronaria derecha se comporta en una forma bastante correlacionada con la variación de presión de la aorta. ¿Eso qué implica? Y si el caudal en la coronaria derecha varía bastante parecido a cómo varía la presión en la aorta, quiere decir que entonces no está jodiendo mucho la resistencia. No hay gran variación de la resistencia y simplemente los cambios que vemos acá de caudal son porque hay cambios de presión. Quiere decir que la resistencia de la coronaria derecha, además de ser más alta que la izquierda, es bastante constante, mientras que la izquierda no. La izquierda tiene un comportamiento totalmente, digamos, diferente o raro con respecto a la derecha, porque tiene un comportamiento de variaciones muy importantes de resistencia. Mientras que la derecha, más o menos la resistencia es constante y los cambios que vemos en el caudal están directamente relacionados a los cambios de la presión. A más presión, más caudal. A menos presión, menos caudal. Cuando vamos más o menos por el medio, vamos más o menos por el medio. O sea, es un reflejo de la presión. La izquierda, no. A la izquierda dice a más presión, bueno, acá tenemos algo de caudal, pero no el máximo. Acá bajó la presión, sube el caudal. Pero ¿esto cómo puede ser? Porque hay cambios de la resistencia. Y el promedio, acuérdense una vez más, lo machaco con esto porque les va a salvar un puntito en el final. El promedio del caudal de la izquierda es más o menos 200 mililitros minuto. El promedio de la derecha, más o menos 40 mililitros minuto. ¿Y eso qué implica? Que la resistencia promedio de la derecha es más alta. ¿Cuánto? Como 5 veces más, por culpa de la menor demanda metabólica que tiene el lado derecho que el izquierdo. Listo, yo creo que ya le machaqué esto 20 veces, lo vimos. Esto creo que era lo más importante del TP8. Ahí está toda la parte de regulación miogénica, central, bla, bla, bla. Eso todo zaraza que hay que leer. Búsquense el apunte más corto, comprimido, que más o menos cierre. Lean eso, quédense con eso. No hay tantas preguntas de eso, de hecho hay muy poco, pero para tener una idea, léanlo de un apunte, no se rompan el cerebro, revisen las preguntas del TP, que son 3 o 4 o 6, no sé qué, búsquense algún TP inclusive corregido, miran, ya está. Este gráfico es lo más importante, porque de acá sí puede salir alguna pregunta rara que los maree, lo otro es simplemente algún dato. Más o menos se entendió esto, así pasamos, miro un segundo yo ahora lo de cardio, de respi, y pasamos a respi, antes que se nos haga muy tarde. Pero esto más o menos se entendió, alguna duda, alguna pregunta, lo que sea. Después, si tienen preguntas de choice para los que están para el final, van a ver que aparecen, las pueden mandar y las podemos corregir
o irlas revisando cuando la pongan en los grupos, pero más o menos entendió, alguna duda. Si no, tomamos un micro minuto y arrancamos con alguna cosa de Respi, por lo menos lo básico. Cuéntenme, hablen, lo que siempre les digo, no me dejen solo o me duermo. Cuac. Dale, cuéntenme. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Algo? Este es el momento. Mientras yo tomo un poquito de agua y voy buscando lo de Respi. Che, no contestó nadie. Son como, descontándome a mí, como 16, 17. Hablen, no me abandonen. Sí, se entendió. Buenísimo, gracias. Ahí Laurita dice que también en el grupo, en el chat. Genial. Gracias, gracias por contestar. Ahí también Ingrid, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Acá estoy viendo algunas preguntas que subieron en el grupo de los mix, el que acabamos de mandar el chat. No sé, hay gente que está preguntando cosas que las podríamos explicar acá, pero la preguntan por allá. Y es una pregunta de la misma interés, no importa. Cuac. Bueno, hasta acá entonces estamos. Nada, creo que del TP8 esto es lo más importante. Lo demás es la regulación, no sé qué. Si tienen alguna duda, después me la pasan y listo. Quiero mirar rapidito, entonces, sí, qué es lo que me pasó hoy. Hoy me lo pasó Loli, el TP1 o 9, en realidad es el 9, es el TP1 de Respi. Esperen que lo tengo acá y buscar yo lo más importante. No vamos a ver todo el TP ni pedo. Y como les dije hace un rato, le dan mucha manija a la ley de esto, la ley de lo otro, la ley de Boyle-Marriott, la de Graham, la, ¿cómo se llama? Ley de Bohr, Fick. O sea, hay una colección Dalton. Tenemos tantas leyes. Graham, Boyle-Marriott, Charles-Lusac, Avogadro. No, no, no. Se quieren matar, pero no le den tanta bola. Simplemente traten de entender los conceptos y yo lo que voy a hacer ahora rápidamente, guiarme por las preguntas para ver para dónde van los temas, pues ya ni me acuerdo. Por ejemplo, la primera dice, ¿qué diferencia hay entre ventilación pulmonar y ventilación alveolar? Punto número 1, ventilación pulmonar es todo el aire que yo meto y saco del sistema respiratorio. Chao. O sea, todos los pulmones. Todo, todo, todo. Y la alveolar es el aire que entra y sale de los alveolos. O sea, cuánto aire yo muevo en los alveolos, cuánto aire yo muevo en los pulmones. Obviamente los pulmones es todo y en los alveolos es solo lo de los alveolos. Dice, ¿cuál elegiría para saber respecto de la salud de su paciente? Evidentemente lo que les importa, porque es lo que finalmente el sistema busca, es ventilar los alveolos. Entonces, que entre mucho aire y salga mucho aire de los pulmones, si no ocurre lo correcto, esa misma cantidad, pero ventilan mucho los alveolos, estoy en el horno. Ahora, si los alveolos ventilan bien, mucho o lo suficiente, y no es tanto la ventilación pulmonar, no me importa, por la razón que sea. El objetivo final que es ventilar los alveolos, porque los alveolos es el lugar donde yo hago hematosis, donde yo del aire chupo oxígeno y de la sangre saco dióxido, etcétera, etcétera, entre otras cosas, bueno, bárbaro, no importa. Pero eso es lo básico, por lo tanto, todo el sistema, en definitiva, lo que busca es ventilar los alveolos, que entre y salga aire de los alveolos. Así que, ¿cuál elegiría para saber respecto a la salud del paciente? Evidentemente, cualquier dato que me informe de cómo es la ventilación alveolar. ¿Cómo se calculan? Léalo. Ya está, chau, listo. La 2, a ver, porque tengo que empezar a ver, no vamos a ver todo. Quiero ver los conceptos. Dice, un paciente presenta una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, debe estar en pánico o está en algún problema. Está hiperventilando. Bueno, ya todos sabemos que la hiperventilación no está en función de las respiraciones por minuto, ni siquiera del volumen total de aire que entra al sistema pulmonar, o sea, la ventilación pulmonar. La hiperventilación técnicamente se define por una cuestión pura y exclusivamente del contenido de dióxido en la sangre después de que pasó por los alveolos. Porque básicamente es una referencia. ¿Y por qué es tan importante? Porque el contenido de dióxido en la sangre va a determinar el pH de la sangre. Y todos sabemos que el pH es muy importante porque si nos vamos de los pH normales,
se pudre todo, porque el pH es lo que mantiene básicamente que toda la parte química esté en condiciones, o sea, el medio químico no se deteriore. Sabemos que si modificamos el pH fuera de los números normales, podemos empezar a tener problemas con las proteínas, se empieza a desvirtuar todo, las moléculas empiezan a cambiar de lugar, se arma un quilombo y todo deja de funcionar. O sea, el pH tiene que estar donde está, porque si no todo cambia y todo empieza a haber problemas. O sea, el pH es lo que nos asegura que todo esté en su lugar correcto químicamente, siempre y cuando las cosas caminen normalmente. Pero por más que todo camine bien, si jodemos el pH, se jode todo. Por lo tanto, la cantidad de dióxido es muy importante. Y esa es la referencia que usamos para si estamos hipo o hiperventilando. Y es un número no tomado al azar, no es así, pero es un número de alguna manera técnico que se decidió de 30, si el promedio es 40 de milímetros de dióxido una vez que ya está en la sangre arterial, medida la sangre arterial, o sea, lo que queda en la sangre que ahora sí pasó por los alvéolos y se va al sistema, o sea, cuánto le sacamos del dióxido que venía, pero cuánto queda en la sangre, que es lo más importante, si ese número varía más de 5 para arriba o para abajo, se determina que estamos mal. Entonces, si estamos por 5 por debajo, o sea que estamos en 35 o menos, en realidad menos de 35, estamos ventilando mucho, le estamos sacando mucho dióxido a la sangre, no jode el pH. Porque alguno pensaría, bueno, sacar más dióxido, si el dióxido no cumple ninguna función, que se vaya, si lo tengo que soltar. Sí, cumple una gran función, mantener el pH en un determinado valor. Si sacamos mucho dióxido, jodemos el pH. Por lo tanto, más sacarle e irnos a un valor menos de 35, estamos armando quilombo. Entonces ahí, eso generalmente es porque estamos pasando demasiado aire cerca de esa sangre a nivel de los alvéolos y le estamos chupando demasiado dióxido, estamos hiperventilando. Lo contrario, que estamos hipoventilando cuando estamos pasando poco aire por esa sangre, contacto con, a través de los dentro de los alvéolos, o sea, poniendo en contacto esa sangre con aire, con una cierta cantidad de aire, oxígeno. En realidad, si tenemos poco, poca ventilación, va a quedar mucho dióxido en la sangre. Y cuando queda más de 45, también tenemos quilombo de pH. O sea, esa es la idea y por eso se va a medir siempre y nos vamos a considerar el tema de la ventilación alveolar en función del pH, no del pH, del dióxido. Distinto es el tema del oxígeno porque va por otro lado, pero tiene alguna relación, por supuesto, pero básicamente el oxígeno es otra cosa y es justamente lo que queremos darle de comer a los tejidos y todo, que por supuesto es muy importante, pero con respecto al grado de ventilación se usa como referencia al dióxido. Chao, después léanlo, pero por lo menos esa es la idea principal. La 3 dice, en condiciones basales, un individuo sano ventila un volumen corriente de modifica la ventilación alveolar, chao. Tu cálculo no importa, lo vemos cuando salte alguna pregunta. Los gases, ok, acá habla del tema de la mezcla de gases, es una de las leyes, no me acuerdo cuál, que habla del tema de la mezcla de gases. Cuando nosotros tenemos gases mezclados, por ejemplo en el aire, y tenemos una cierta presión que se la medimos al aire, ejemplo, a nivel del mar, en condiciones estándar, bla, 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 temperatura estándar y bla, 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 es 760, buenísimo. ¿Esos 760 qué son? Si pusiéramos el aire dentro de una caja y pudiéramos medir, o sea, agarramos una caja, la llenamos de aire, abrimos una valvulita, se llenó de aire, la cerramos. Bárbaro. Ahora nos llevamos esa caja a la luna, donde no hay aire. Entonces medimos qué fuerza, qué presión hace ese aire que está dentro contra las paredes, porque quiere salir y afuera no hay nada, porque hay vacío, no hay un pepino. O sea, entonces ahí lo podría, también lo puedo medir en la Tierra. Pero estoy haciendo un ejemplo medio pelotudo, pero las cosas que miden la presión generalmente tienen una cápsula de vacío y miden cuánto se deforma, lo que se llama una cápsula aneroide. Es como hacen como si fuera un disco que tiene dos tapas, como si fueran dos tapas imagínense, dos tapas de un frasco de membrillo. Las juntan las dos, las pegan, le ponen pegamento y quedan como hueco adentro. Son dos tapas de lata y están pegadas, pero más o menos grandes, o sea que si uno las empuja son un poco flexibles. Ahora le hago un agujerito y tengo una máquina especial que le chupa todo el aire, hace vacío, creamos vacío ahí adentro. Genial.
Entonces, bueno, las chapitas se deforman, porque el aire de afuera hace un poco de presión y empuja las chapitas un poco para adentro. Porque adentro no hay nada, hay vacío. Genial. Ahora, ¿qué pasa si afuera la presión baja? Entonces se deforma menos. O sea que esa latita de ahí, de esa cajita que acabo de inventar con las dos tapas de membrillo, de dulce de membrillo o de jalea de no sé qué pintorcho, va a variar su forma en función de la presión externa. Si de ahí pongo un palito que a su vez mueve una agujita, acabo de inventar un barómetro. O sea que eso sube y baja, se infla y se desinfla de acuerdo a la presión y me mueve una agujita con una escala y ahí tengo un barómetro, me dice la presión. Así funcionaron durante 200, 300 años los barómetros. Ahora son electrónicos, caminan un poco de otra manera, pero el concepto es más o menos el mismo. Bien, entonces, esa presión que nosotros medimos, 760, es del aire, pero el aire es una mezcla de gases, hay de todo ahí adentro. Lo que nos importa a nosotros, obviamente, es el oxígeno, que sabemos que es más o menos un 21%, y la gran mayoría es nitrógeno, que no nos jode para nada. Hay un par de preguntas pelotudas de nitrógeno que no tienen ningún sentido, creo que ya no aparecieron nunca más, pero alguna vez por romper la bola las mandaron y no nos jode. El nitrógeno solamente rompe la paciencia con los buzos, en caso de la gente que bucea, porque es un gas inerte, pero el problema es que cuando estamos a mucha presión, un tipo buceando, está respirando aire a mucha presión para contrarrestar la presión que tiene sobre su tórax, porque si no, no podría inflarlo. O sea, si pusiéramos una manguera y el tipo toma aire de la superficie, no puede respirar, estando no a 200 metros, estando a 5 metros o 2 metros abajo del agua, ya no puede respirar. Entonces el aire que él respira tiene mucha presión. Y todo en pareja, en la presión interna y la externa, bárbaro. El tipo respira normalmente, ventila normalmente. Pero ahora está trabajando con aire a mucha presión dentro de los pulmones. Que las paredes del tórax no se enteran, él no se entera, pero se empiezan a enterar otros. Por ejemplo, la sangre le termina entrando más nitrógeno porque hay más presión. Entonces empieza a mandar el nitrógeno. Y el nitrógeno se empieza a bajar por todos lados, donde no debería. Este es el famoso mal de los buzos, la borrachera de los buzos y eventualmente puede ser una condición fatal, puede matarlo un tipo. Entonces, ¿qué pasa? Ese nitrógeno, en la medida que anda por todo el cuerpo, que sabemos que es neutro, que no jode, que no sé qué, pero claro, el tipo se baja por cualquier lado, porque en algún lado se puede acumular. Y todo bien, si la presión ahora volviera a la normal, pero ese cambio lo hacemos progresivamente, ese nitrógeno que se bajó se vuelve a meter en la sangre y se vuelve a ir. Pero si lo hacemos repentinamente, el ascenso del tipo, que estaba buceando a 40 metros durante media hora, ponele, porque el tipo trabajaba ahí, y entonces tenía varios tanques, no importa, y por una emergencia tuvo que salir porque se estaba desangrando, entonces lo tuvieron que sacar a los pedos. ¿Qué pasa? Cuando sube, ese nitrógeno que estaba en los tejidos, particularmente en los cartílagos, articulaciones, se mete ahí el nitrógeno, no tuvo tiempo de salir, de irse a la sangre y soltarlo con la expiración normal, de a poco expulsarlo. Entonces ahora se expande, hace como burbujas en el lugar donde está metido y obviamente arma un serio desastre, porque está por todas partes. Más allá de que al tipo le causa un dolor tremendo, eventualmente le da problemas de todo tipo, hasta neurológicos, de circulación y eventualmente lo puede matar. En ese caso, cuando ocurren esas emergencias, generalmente en los lugares donde hay buzos trabajando o en las zonas donde hay muchos buzos deportivos, hay lo que llaman las cámaras ¿cómo eran? Anaeróbicas, no, las cámaras hiperbáricas, que es una burbuja de metal donde al tipo lo meten adentro, también se hace para hacer prácticas y estudios y cosas, al tipo lo meten ahí con una sillita, es como una especie de cápsula, como si fuera, no sé qué, pero tratando de pensar que, como más o menos el volumen de un poco más grande que un auto, un colectivo chiquito, una van, una traffic, una cosa así. Entonces eso al tipo lo vuelven a bajar, a subir la presión ahí adentro como si estuviera de vuelta a 40 metros. O sea, lo más rápido posible lo vuelven a la profundidad donde él estaba. Y entonces le deja de doler, deja de causarle problemas el nitrógeno. O el nitrógeno, mientras esté ahí quieto, no pasa nada. El problema es cuando se expande. Entonces al tipo lo vuelven a presurizar, o sea, como que lo mandan de vuelta para abajo. Pero lo hacen a nivel del mar porque no lo van a mandar a bucear al flaco. Entonces ahí lo tienen y ahora generalmente lo tienen mucho tiempo. Estoy hablando de días. Le pasan comida por un agujerito, no sé qué intento hacen, y al pibe lo tienen un día, 2 días en esa cápsula hiperbárica y muy de a poco lo van subiendo y van midiendo que el tipo no le pase nada. Y lo vuelven, entre comillas,
a la superficie mucho después y le dan tiempo para que él pueda naturalmente ir subiendo un poquito cada vez de altura, o sea, acercándose más a la superficie, entre comillas, pues Flaco está en un hospital, generalmente, o en un lugar médico, un centro médico, y el tipo de a poco va soltando su nitrógeno que tenía acumulado en todos esos lugares y el tipo zafa. Por eso en los lugares donde hay mucho buceo, por ejemplo en la Argentina, en Puerto Madryn, o en los lugares donde hay buzos trabajando, tipo en plataformas submarinas, donde los tipos están metidos mucho tiempo, a mucha profundidad, y son susceptibles a tener accidentes y no poder el tipo subir como sube normalmente, porque a veces un buzo que está mucho tiempo a mucha profundidad tiene que tardar mucho tiempo subiendo. Si el tipo laburó media hora, en esa tiene media hora de ascenso. De hecho, le mandan tanques o tiene tanques extras para el ascenso, porque puede ser que el ascenso dure tanto como el tiempo que estuvo el tipo trabajando en profundidad. Pero si el tipo tuvo un accidente porque se está muriendo, lo tienen que sacar. O el tipo por alguna razón salió disparado para arriba, por lo que sea. Entonces ahí tiene una cápsula y el tipo de los pelos, antes que se les muera, lo meten ahí adentro, le aumentan la presión y el tipo técnicamente está de vuelta como si fuera a 40 metros de profundidad. Y de ahí, de a poquito, lo van subiendo y se acaba el problema. Hay un par de preguntas del tema este de la profundidad de los buzos y no sé qué. Después si aparece la mandan y la explicamos en referencia a eso. Pero nada, con que se queden en esa idea. Entonces, en esos 760 que tiene el aire a presión del mar, básicamente es una mezcla de gases. O sea, sabemos que el 21 del oxígeno, 70 y algo del 78 y monedas del nitrógeno, 79, pero y después cuánto gas se les ocurra existe, solo que en proporciones muy, muy bajas. De hecho, hay freón, neón, xeón, todos los que hay on, creo que está elón más, también están todos los on ahí, más dióxido, monóxido, cuatróxido, cuánta porquería quieran estar, solo que en condiciones normalmente muy, muy, muy bajas. Pero lo que hay mucho es oxígeno, 21%, y nitrógeno. El nitrógeno no jode, el oxígeno obviamente lo utilizamos. Ahora, en realidad, yo les decía esa caja que la llevé a la luna, que me derivé para el barómetro, esa caja tiene adentro mezcla de gases. Y si medimos esa presión de esa caja que nos llevamos a la luna, le medimos la presión en las paredes y el aire que está adentro hace fuerza, porque la traje en una cajita que la sellé a nivel del mar, nos da 760. ¿Y esos 760 de quién vienen? Vienen de todos esos gases que están adentro, pero corresponden proporcionalmente al porcentaje de cada uno de los gases. Entonces, de esos 760 le corresponden el 21% al oxígeno y el 70 y pico por ciento. Y si yo quiero saber cuánto es la presión si solo dejara el oxígeno, si mágicamente yo pudiera sacar chuc, saco el nitrógeno de adentro, me olvido de los demás gases, porque no cortan ni pinchan, pero si yo pudiera sacar todo el nitrógeno, la presión bajaría a lo que es el 21%, porque quedaría solo el oxígeno y no queda el oxígeno a la misma presión, queda la presión que genera, que está aportando el oxígeno, que es el 21% del total. Por eso cuando nosotros tenemos el cálculo que hacemos, empezamos que el tipo, bueno, respira aire a 760, entonces el 21% es esto, bla, bla, que además ahí agregamos, por supuesto, el vapor de agua, porque cuando nosotros respiramos, le invocamos también humedad, entra en un sistema donde hay un alto contenido de humedad dentro del sistema respiratorio y además aumenta la temperatura, el aire que respiramos a condiciones normales. Es verdad que podemos estar en el desierto y hay aire a 37 o a 45, pero en general el promedio de temperatura es 20 y pico de grados, 22, 25, 15, 30, promedio 20 y pico. O sea que en promedio el aire que ingresa en el sistema respiratorio se calienta a las temperaturas del cuerpo, o sea, eventualmente llega a 37 grados. Entonces, el hecho de que también aumenta de temperatura tiene también que ver con el tema de que también captura más humedad. En definitiva, se le agrega otro gas más, porque le agregamos vapor de agua. Y el vapor, acuérdense, no son gotitas de agua, es un gas. Cuando vemos gotitas de agua en una nube, cuando nosotros estamos viendo una nube, no estamos viendo vapor, estamos viendo condensación de gotitas de agua. Cuando nosotros empezamos a hervir una pava, ustedes ven que se ve un poquito blanco del vapor que sale, pero también vemos que mucho no se ve y sin embargo está soplando.
El vapor es invisible, es un gas. Lo que pasa es que sí vemos gotitas, muchas, cuando condensan. Cuando vemos una nube, en realidad no estamos viendo el vapor, estamos viendo las gotas de agua, muy chiquititas, microscópicas, pero todas, muchas en conjunto, lo vemos medio blanco o blanco totalmente, porque son miles de millones y chau, trillones de cuatrillones, chau. Entonces se terminan obstruyendo el paso de la luz y por eso la vemos blanca, pero el vapor no es ni siquiera visible, es un gas como cualquier otro, el vapor de agua. Entonces, como yo le estoy metiendo vapor de agua, que básicamente es humedad, ese vapor ocupa un espacio y no aumenta la presión, que eso es una duda de decir, bueno, pero para, yo tenía 760 y cada gas que yo le meto aporta un pedazo de esa presión, el oxígeno el 21, no sé qué. Si yo le meto vapor de agua, ¿por qué no sube la presión? Porque no está en un contenedor cerrado, o sea, no es una cosa hermética. Si fuera una caja hermética de 760, como yo les dije que la llevé a la luna, y de alguna manera yo le inyecto vapor de agua, entonces todo ese vapor de agua que le estoy metiendo va a aumentar la presión dentro de la caja. Depende cuánto vapor de agua le meta, cuánto vapor meta. Ahora, si yo tengo una caja abierta, tengo una caja puesta arriba de la mesa y está llena de aire, porque la caja está llena de aire, y yo ahora le meto vapor, todo el vapor que entre en esa caja empuja parte de ese aire que salga. Entonces, si bien dentro de la caja, imaginémoslo, esto es una pelotudez, hay un poco de vapor mezclado, pero la presión no aumenta porque de la caja se puede haber salido el excedente. Es como que tengo un vaso lleno de agua hasta el tope, pero a full, 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 o sea, al borde y yo ahora le agrego aceite, no sé, un chorro de aceite. Bueno, algo de agua se va a caer. Ahora tengo agua con aceite adentro, pero el volumen se mantuvo el del vaso y lo que sobró se cayó, porque justamente le agregué otra cosa, empujó un poco del agua afuera y se derramó. En el caso del vapor de agua se agrega, pero ocupa espacio, pero no aumenta la presión, porque el sistema respiratorio continuamente está conectado con el exterior en cada respiración, entonces no aumenta la presión, simplemente empuja al resto de los otros gases y cambia los porcentajes. En cuanto, no sabemos porque en general no se maneja en porcentajes, simplemente empíricamente los muchachos dijeron, bueno, como sabemos que el vapor de agua va a terminar jodiendo un poco los números, réstenle 47 a la presión atmosférica, generalmente 760, y chau, y quédense con eso. O sea, olvídense de que era 760 y ahora tenemos un número nuevo por culpa del vapor de agua que se agrega. Entonces, hola, llegó vapor de agua, se los presento, va a estar con ustedes, entonces se mete en el grupete. Entonces se metió en el grupete, pero en vez de cambiarnos el porcentaje y decir, bueno, ¿sabes qué? El oxígeno, vos no sos el 21, ahora sos el 17 o algo así, es mucho quilombo. Parece que lo hicieron más fácil, que no está mal, porque a los fines prácticos es lo mismo. Y dijeron, ¿saben qué? Hagan muy fácil, réstenle 47 y ya arreglamos el problema. Por lo menos es un modelo que funciona, si todos lo hacen lo mismo, los números le van a dar lo mismo a todo el mundo, aunque en algún caso no sea exacto. Entonces empezamos con 760, saquémosle 47 por culpa del vapor de agua para acomodar el número. Entonces empezamos 760 para 47, 713. Entonces ahora de aire tenemos 713 y de vapor de agua 47. Genial. Vapor de agua ya no nos jode más, pero entonces pensamos en 713. Ahora de esos 713, ¿cuánto era el oxígeno? El 21%. Entonces hacemos el 21% de 713 y ¿en qué número nos quedamos? 149 y no sé qué, 150. Genial. Esa es la presión de oxígeno del aire que está dentro del sistema respiratorio. Y por lo tanto, ese es el aire que llega al alveolo. Genial. Ahora, ¿dentro del alveolo tengo 150? No. ¿Por qué? Porque el alveolo es una bolsa de plástico con agujeros. Básicamente es eso. Si ustedes se ponen a inflar una bolsa de plástico, la inflan, pum, 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 la bolsa se pone bastante durita, la puede llegar a inflar si le ponen mucha garra, no esa la hacen explotar, soplando nomás, puede berretar la bolsa, no sé. O un globo, no importa. Ahora, si esa bolsa o ese globo está lleno de agujeros, yo empiezo a soplar y no va a llegar a inflarse con la misma presión, porque a la medida que yo soplo, parte del aire se me raja por los agujeros. Entonces, yo puedo soplar y soplar y soplar y soplar y va a haber una cierta presión interna, pero no la misma que si estuviera cerrado y sellado ese globo o esa bolsa. Eso es lo que pasa en los alveolos.
Los alvéolos no son una bolsa cerrada hermética, sino que tienen posibilidad de que el aire pase las membranas y se raje a la sangre. Y de hecho pasa las membranas. O sea que estamos perdiendo aire, entre comillas, por los agujeros. Entonces la presión no va a ser la misma. Y si bien dijimos que el aire llegaba al alvéolo con 21% del aire es oxígeno, el oxígeno llega al alvéolo con una presión de 149 y monedas, 150, perdemos más o menos 50 por difusión. Se nos va ¡fum! De una por los agujeros. Entonces, la presión promedio, pues lo del 50 es un número promedio, la presión en el alvéolo, en general, va a ser un número aproximado, en condiciones fisiológicas normales, la presión va a ser un número aproximado a 100. Eso es más o menos la presión de oxígeno, presión parcial de oxígeno, dentro del alvéolo. En algunos casos lo tomamos como un valor estándar. A los 150 le sacamos 50, ya está. En algunos casos nos van a dar como referencia para saber cuánto está pasando de ese oxígeno a la sangre. Tenemos un machete. ¿Cuál es? Y miramos cuánto dióxido está bajándose en el sentido contrario, porque el oxígeno pasa del alvéolo a la sangre. Pero también tenemos el dióxido que viene en la sangre y se baja al alvéolo, o sea que sale de la sangre y va a parar adentro del alvéolo, porque en el aire, la mezcla de gases que está dentro del alvéolo, en teoría no había dióxido, o sea, había, pero en esos gases que no son un carajo, 0,00 no sé qué, un porcentaje bajísimo, o sea, ningún número considerable, ni un milímetro de mercurio, o sea, o ni 1% por lo menos, no había nada, o sea, muy, muy poquito. Pero en realidad dentro del alvéolo hay un montón de dióxido porque se está bajando, o sea, en el sentido opuesto. De la misma manera que difunde el oxígeno del alvéolo a la sangre, difunde el dióxido de la sangre al alvéolo. Y lo piola es que esa relación que hay entre cuánto dióxido viene y cuánto oxígeno va, se mantiene esa relación y es 4 contra 5. Quiere decir que si las condiciones cambian por la razón que sea y viene menos dióxido, va menos oxígeno. Y si viene mucho dióxido para el alvéolo, va mucho oxígeno para la sangre, porque depende de justamente la relación ventilación-perfusión, bla, 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 y algunas cuestiones de las membranas, y no importa. La cuestión es que yo sé que por cada 4 partes de dióxido que vienen de la sangre al alvéolo, yo sé que van 5 partes de oxígeno, por lo menos a nivel presiones. Entonces tengo un buen dato, porque si yo no sé exactamente en ese momento, yo les dije, bueno, tomen como referencia promedio 50 para el oxígeno que va del alvéolo a la sangre, pero si en un momento cambian las condiciones, de repente ese número no es así. Pero si sí tengo el dato de cuánto dióxido está viniendo, que eso lo puedo conseguir. ¿Y cómo lo consigo? Y hago una muestra de la sangre arterial contra la sangre venosa y yo veo cuánto dióxido hay en una y en otra, y esa diferencia es cuánto se me queda en el alvéolo. Teniendo ese dato del alvéolo, como yo sé que la relación es 4 contra 5, yo voy a poder saber cuánto oxígeno se me fue del alvéolo a la sangre con relativa exactitud. Entonces ahí es donde nosotros dividimos esa cantidad de dióxido en el alvéolo, lo dividimos por el factor R y se divide por 0,8. Entonces, dividiendo por 0,8 la cantidad que hay de dióxido, por ejemplo, 40 milímetros, 40 dividido 0,8 me da 50. Y ahí tengo cuánto oxígeno pasa del alvéolo a la sangre. Ahí siempre les digo, les rompo las bolas con eso, que en vez de dividir por 0,8 es lo mismo matemáticamente, en lugar de dividir por 0,8, multiplicar por 1,25. Y alguno dirá, pero entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Un cálculo matemático por otro cálculo matemático? No, porque dividir por 0,8 es complicado cuando el número, por ejemplo, es 30. Porque si yo te digo dividir por 0,880, fácil, 10, yo, pero o te digo 32, 4, entonces 40, chau. O sea, lo sacás rápido porque dan los números justos. Pero cuando el número es medio raro, es medio complicado, tenés que pelar una calculadora para dividir por 0,8.
Pero multiplicar por 1,25 nunca es complicado porque es sumarle la cuarta parte. Si es 30, la cuarta parte de 30, la mitad es 15, la mitad de 15 es 7,5, la cuarta parte es 7,5. O sea que es fácil sacar la cuarta parte de 30. O la cuarta parte de 32, 8. O la cuarta parte de cualquier número, 28, 14, 7. 7. Del número que quieran, 25. ¿Cuánto es la mitad de 25? 12,5. ¿Cuánto es la mitad de 12,5? 6,25. Listo. Entonces yo tenía 25 más 6,25, ya tengo 31,5, es cuánto oxígeno pasa. O sea, es mucho más fácil agregarle la cuarta parte, que es multiplicar por 1,25, que dividir por 0,8. Pero nada, el que le sirva lo toma, el que no, use el 0,8 de división. El punto es, teniendo el dato de cuánto dióxido se baja de la sangre al alveolo, me sirve para entonces estimar cuánto oxígeno se escapa del alveolo a la sangre. Y con eso yo corrijo el número. O sea que con eso finalmente termino teniendo el dato de la presión real de oxígeno, parcial de oxígeno, dentro del alveolo. ¿Y por qué es importante la presión de oxígeno en el alveolo? Porque esa va a ser mi referencia de cuánto va a ser la presión de oxígeno en la sangre. Si yo tengo 100 en el alveolo, porque más o menos 50 se rajaron, entonces más o menos 100 es la presión máxima que llega al alveolo, yo sé que la sangre más o menos va a tener un número parecido a 100, un poquito menos, generalmente 98, 99, anda por ahí. Y ese valor de presión de oxígeno en la sangre me está indicando que es probable, si todo el resto de las cosas están bien, sería una presión suficiente para que esa cantidad a nivel presión de oxígeno en la sangre permita que ese oxígeno que está diluido en la sangre, que es poquito, pero camine por la sangre y se meta en los glóbulos rojos y sature la hemoglobina y esté bien saturada. O sea que tenga un grado de saturación de la hemoglobina con oxígeno bastante alto. Pero si la presión de oxígeno en la sangre es muy baja, porque acuérdense que el oxígeno primero va a la sangre y después se mete en los glóbulos rojos. Por lo tanto, esa presión de oxígeno en la sangre es muy importante, porque es la que va a determinar cuánto oxígeno va a llegar a los glóbulos rojos y si saturo bien o no la hemoglobina. Entonces, por eso esos datos son importantes. O sea, porque uno dice, bueno, pero y al final, ¿qué carajo me importaba la presión de oxígeno en sangre? Si en definitiva yo sé que en sangre disuelto el oxígeno prácticamente no va, porque sabemos que es un porcentaje súper chiquito, porque en sangre hay poco lugar para que el oxígeno viaje. O sea, es como que no hay asientos. Pero no importa que no haya asientos, el tipo pasa caminando y se va a los glóbulos rojos. Entonces, pero para que vaya a los glóbulos rojos, necesito tener mucha presión de oxígeno en la sangre. Mucha relativamente, 100, 99, 98. Ahora, si yo tengo una presión de 60 o un número así, empiezo a tener problemas. No me acuerdo bien, hay una curva por ahí de saturación de la hemoglobina, pero creo que empieza a haber problemas considerables a partir de, creo que eran 65 o 70, nos vamos para abajo. Si bajo de 96, 98 a 96, 95 en presión, no me cambia tanto la saturación. Ustedes vieron los saturómetros en el dedito de la gente. Eso no está midiendo la presión cuando dice 96, sino habla de cuánto está saturada la hemoglobina, porque está mirando el color de la hemoglobina con luz. Es una lamparita y está chequeando el color de la sangre, básicamente a través del dedo, con una lamparita con un LED, con mucha intensidad, o por lo menos mucha sensibilidad del sensor, y está mirando, entre comillas, el color de la sangre. En función de eso estima cuánto es la saturación, porque la sangre cambia de color, por lo menos refleja distinto el color, en función de qué tan saturado o no está la hemoglobina. Entonces, no es la presión. Cuando ustedes ven que dicen, él pone el cosito el dedo y dice 96 o 92, ojo, eso es otra cosa, no es la presión en milímetros, que esa sí puede bajar un poco más y la saturación todavía es alta, sino que ese número es la saturación. Y si la saturación baja por debajo de 94, 92, ya estamos flojos, mal. O sea, yo creo que el límite operativo, dependiendo de la situación, la persona, etcétera, anda como en 94, 93. Está todo bien, en algún momento alguien le puede subir, bajar, no importa, pero lo normal es que esté arriba de eso. O si una persona que sistemáticamente está en 80 y pico, va seguro tiene algún tipo de problema. Tiene que estar por arriba de los 94,
95. Lo normal es 95, 96, 97, algunos llegan hasta 99 de saturación. Pero la presión para saturar no hace falta que esté tan alta. Tiene que estar alta, pero no tan alta. O sea, yo puedo tener una presión de 90 milímetros y todavía tengo una saturación de la hemoglobina bastante alta. En vez de 98, 99%, está saturada, no sé los números, pero invento, 95%. Estamos ahí, pero vamos. Ahora, si la presión baja mucho más, 60 o algo así, empiezo a tener problemas ya de saturar la hemoglobina. O sea, hay poca presión de oxígeno disuelto en sangre, por lo tanto va a haber poco oxígeno caminando por adentro de la sangre, mandándose a los glóbulos rojos y por lo tanto llenando la hemoglobina. Y se va a saturar poco esa hemoglobina y sabemos que el oxígeno en su gran mayoría viaja en la hemoglobina. Entonces, si no está saturada esa hemoglobina, quiere decir que tenemos poco oxígeno en sangre y estamos en el horno, pues no le podemos llevar oxígeno suficiente a todos los que nos pidan. Así que bueno, nada con eso. Hasta acá todo se entendió porque sigo avanzando con otra cosa y chau. Está bien, vamos bien ahí, aunque no sé ni cuánta gente hay, porque estoy mirando la ventana, estoy mirando otra cosa. A ver, escaparon muchos. ¿Cómo venimos? ¿Sobreviven? ¿Se entiende hasta ahora más o menos? ¿Sí? Ah, somos 10 nada más. No, 8. Se fue todo el mundo. Wow, ahí volvió alguien. Bueno, ha habido un tendal, debe ser muy tarde también. Sí, son las 11, 12 y media para ustedes. Los que están acá, felicitaciones que vienen aguantando, porque en definitiva 2 de los lugares los he ocupado yo, o sea, quiere decir que son 9. Bien, hasta acá entonces venimos bien, eso se entendió. Vamos a mirar alguna otra pregunta para ver a qué hace referencia. Veo que no es muy popular Respi, yo lo sé. A ver, ¿qué decía acá? Otra pregunta más. Cuéntenme si se entendió hasta acá más o menos. Algún valiente que me diga si venimos bien o me fui muy al carajo. A ver. Ah, ok. Acá hay una pregunta que dice, ¿por qué para calcular la presión parcial alveolar de oxígeno a partir de la presión parcial de oxígeno inspirada, debo de alguna manera restar la presión de vapor saturado a 37 grados y la presión parcial arterial de dióxido de carbono? No son sustancias que suman sus presiones parciales al aire inspirado, eso lo dijimos recién. No, no suman porque no estamos hablando de un contenedor cerrado, sino que básicamente estamos abiertos. Entonces, si le agregamos vapor de agua a nuestro sistema respiratorio, va a entrar menos cantidad de aire. El vapor va a ocupar un espacio, pero no va a aumentar la presión porque continuamente estamos de alguna manera, los pulmones, en un instante puede que no, pero en el instante siguiente sí, están abiertos al ambiente exterior. Entonces, si yo al aire que está dentro de los pulmones le agrego vapor, de alguna manera estoy empujando un poquito del aire a que rebalse y salga. El ejemplo pelotudo que yo les decía de un vaso con agua, que le agregaba alguna otra cosa, aceite, lo que sea, entonces por lo que entra el aceite se cae el agua, pero el volumen termina siendo el mismo, porque sé que hay y no va a aumentar la presión porque está abierto el vaso. Ahora, si el vaso estuviera cerrado herméticamente y yo con una jeringa le inyecto 1 centímetro cúbico de aceite, no importa, estoy inventando boludeces, seguro la presión interna va a tener que aumentar porque el volumen no puede cambiar porque está cerrado herméticamente. Y si le agrego más de otro componente, de otro gas, de otro líquido, va a aumentar la presión, porque estoy forzando a que todos entren en el mismo espacio, pero todos se quedan, nadie puede escaparse. El aire que está dentro de los pulmones puede escaparse o entrar menos si hay vapor, por lo tanto la presión no va a aumentar. Miro a ver si hay otra pregunta más, acá sí hay, pero me cuesta que no me salte la pantalla. Dice, siguiendo el razonamiento de la pregunta anterior, ¿cómo es que la presión parcial inspirada de nitrógeno comparada con la alveolar? ¿Por qué? Básicamente, no importa, no le den pelota, búsquenlo ahí. Presión de nitrógeno. No sirve para un carajo. Mi amigo de apnea, ¿qué sucede con la presión parcial alveolar de oxígeno y uso de carbono? Carajo. Diferencia de la presión parcial de oxígeno y carbono, la relación directa con el espacio muerto. Ok, hablemos de un segundo del espacio muerto, porque eso hay muchas dudas siempre, el tema del espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? El espacio muerto es todo aquel sector donde entra
y sale aire, o sea, por ejemplo, la garganta, la tráquea, los bronquios, cualquier sector de lo que son las vías respiratorias, que donde va a haber un cierto volumen de aire al entrar o al salir, pero que no hace ningún laburo de intercambio de gases. O sea, no es funcional como son los alveolos. Eso es espacio muerto. Y siempre, inevitablemente, hay sectores donde el aire entra y después sale, pero no llegó a los alveolos. Por ejemplo, lo que acabo de decir, la tráquea, la garganta, la misma boca, todo el sistema, digamos, de conducción del aire al sistema, que es un porcentaje, que es un volumen. A nivel promedio, ojo que es variable de una persona u otra, se dice que más o menos son 150 mililitros. O sea que si yo tengo un volumen corriente que en cada respiración están entrando a mi sistema respiratorio 500 mililitros, más o menos medio litro, yo sé que 150 no llegan a los alveolos porque es el aire que se queda en las vías de conducción del aire, o sea, en todos los lugares que mencioné recién. Y a los alveolos van a llegar 500 menos 150, porque 150 es el espacio muerto. Entonces llega a 350, no 500. Respiro, la ventilación pulmonar maneja 500, pero a los alveolos llegan 350. O sea que ya vemos que la respiración, si eso lo multiplico por la cantidad de respiraciones por minuto, justamente me da la respiración, la ventilación pulmonar, que sería 500, el total, o sea, el volumen corriente de 500, multiplicado por la frecuencia, vamos a suponer que el tipo respira 10 veces en un minuto, 500 por 10 nos da 5000. El tipo está metiendo en su sistema respiratorio 5000 centímetros cúbicos de aire en total. Pero a los alveolos no llegan los 5000. ¿Cuántos llegan? Y dijimos que eran 150 en cada respiración, por lo tanto, en cada respiración realmente no eran 500 que llegan a los alveolos, sino que llegan solo 350. Si lo multiplico por 10, me da 3,5, 3 litros y medio, 3.500. Entonces quiere decir que mi respiración, mi ventilación pulmonar completa es de 5 litros, pero mi ventilación o respiración alveolar es de 3 litros y medio, que esa en definitiva es la que me importa. ¿Y dónde está acá el quid de la cuestión o lo importante de todo esto? Básicamente, lo que hay que acordarse es que cada vez que yo respiro, le estoy quitando 150. Eso quiere decir que cuando yo respiro más cantidad de veces, tengo que restar esos 150 del total más cantidad de veces. Entonces, si yo me encuentro en dos situaciones distintas, donde yo varío, pues yo tengo dos variables, el volumen corriente, cuánto aire entra al sistema, y la frecuencia respiratoria. Pero si yo varío la frecuencia respiratoria y el volumen corriente a valores distintos, los dos los cambio, pero el resultado total de la ventilación pulmonar sigue siendo el mismo. Por ejemplo, yo recién dije 500 por 10 veces, me daba 5 litros. También podría, voy a decir un número estúpido, pero para que se entienda, que en vez de respirar 500 mililitros, respiro 1 litro de aire. Y en vez de hacerlo 10 veces en un minuto, lo hiciera 5 veces en un minuto. Buenísimo. ¿Cuánto fue mi respiración o mi ventilación pulmonar total? Lo mismo, porque en el primer caso eran 500 por 10 y en el segundo caso es 1 litro por 5. O sea que yo puedo llegar al mismo número, la misma ventilación pulmonar. Pero vamos a ver que ahora no va a dar igual la ventilación alveolar, porque en el segundo caso, que respire menos veces, tengo que contar menos veces el espacio muerto. No, entonces, si ahora yo dije, ok, yo antes tenía 150 de espacio muerto, por 10 veces perdí 1,5 litros del total, pero ahora respiré 5 veces nada más. Entonces, si multiplico 150 por 5 veces, no es 1,5, es 750. O sea que de los mismos 500, le resto menos, le resto 750. A lo que voy es, la frecuencia respiratoria va a modificar qué tanta incidencia, mucha o poca, tiene el espacio muerto. Al punto que una persona, vamos a decir un caso extremo estúpido, estuviera en pánico y empezara a tener una frecuencia respiratoria altísima, pero de apenas 150 mililitros, y el tipo se asfixia, porque los 150 que entran solo entran al espacio muerto y salen.
Y el tipo te puede tener una frecuencia respiratoria altísima, muchas veces por minuto, y sin embargo no está ventilando nada, porque todo se gasta en el espacio muerto, porque son 150 que entran, 150 que salen, 150 que entran, 150 que salen, y los alvéolos nunca les llega aire nuevo. O sea, cuanto más alta es la frecuencia respiratoria y menor el volumen corriente, se puede dar el caso de que cada vez sea menor el volumen de ventilación real alveolar. Por eso van a haber problemas y preguntas que están mezclados tres casos o tres personas con diferentes parámetros respiratorios, que uno tiene tanto de volumen corriente, tal frecuencia respiratoria, y otro tiene tanto de volumen corriente y tal otra frecuencia respiratoria. Para simplificarlo, la cátedra hace que cuando multipliquemos uno por el otro, en los tres casos da el mismo volumen total de ventilación pulmonar. Pero lo que va a dar diferente es la ventilación alveolar, porque la incidencia del espacio muerto aumenta cuando aumenta la frecuencia respiratoria. O sea, a igual volumen total va a ventilar menos los alvéolos el que tenga una frecuencia más alta. Si el volumen total daba en todos los casos el mismo total, por ejemplo, 5 litros por minuto, en tres casos distintos, combinando diferentes valores de volumen corriente y frecuencia respiratoria, si los tres casos dan el mismo volumen total, o sea, la misma ventilación pulmonar, el caso o la persona que tenga una mayor frecuencia respiratoria va a sufrir más la pérdida de ese volumen que solo queda en el espacio muerto. Si el volumen total era el mismo de ventilación pulmonar en los tres casos, pero en los tres casos había diferente frecuencia respiratoria, el que tenga mayor frecuencia respiratoria va a tener menos ventilación alveolar, por culpa de que tiene que más veces llenar el espacio muerto en ida y vuelta, y en definitiva, a ventilación real a los alvéolos disminuye. De hecho, al caso extremo que acabo de decir la boludez recién, de que el tipo está en pánico y respira solamente 150 mililitros, que entran y salen, y puede tener una frecuencia de 20, 50, 100 o 500 veces y va a llegar al mismo número. Nada, creo que con eso las cosas más básicas para poder arrancar. Nada, creo que cortamos acá porque ya abandonó todo el mundo, quedaron apenas 6, que son los más valientes del equipo, y siendo tarde, bastante, casi la 1 para ustedes, creo que está bueno cortar porque no vale la pena avanzar mucho. Este fue un TP medio raro. El próximo supongo que es introductorio, lean, bánquense, miren los videos de todas las leyes que tienen una tras de otra. Nada, no traten de acordarse los nombres, salvo que piensen en un oral, porque después en las preguntas no te dicen, a ver, contame la ley de Boyle-Mariot o la de Charles-Lussac. De hecho, la de Charles-Lussac ni sé cuál es. O sea, seguro que manejo el concepto, pero no sé cuál era la de Charles-Lussac. La ley de Avogadro, la ley de Dalton, la ley de Graham, la ley de Henry, déjense de joder, la de Fick, la de Bohr, bueno, pues de Bohr, todo bien. Nada, traten de entenderlo, no se preocupen por todos los nombres, miren rápido esos videos, pero entiendan los conceptos. Con eso van a poder contestar las preguntas. Nada, si tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos, yo sé que hoy fue una cosa media así nomás, pero bueno, lo que pude, vine tarde, no pude preparar nada, en general no preparo mucho, pero en este caso menos. Así que nada, si tienen alguna duda, esperemos que el TP siguiente lo vamos a hacer el jueves que viene. A ver de qué es el que viene. Transporte de gases, calcular el contenido arterial de oxígeno, oferta distal, consumo, no hay problema. Interpretar la curva de disociación de la hemoglobina, identificar determinantes de la curva, analizar la cantidad de transporte, bla, bla. Bueno, ese va a estar un poco más interesante. Nada, cuéntenme si tienen alguna duda y si no, hasta aquí llegamos. Hoy fue medio cortito y simple, pero bueno, vimos un par de temas. Si más o menos quedó, los que no lo tuvieran claro ahora lo tienen, todos estos temas, tienen un buen apalancamiento para después entender las demás cosas. Lo demás es leer, acordarse un par más de cosas, pero lo grueso está ahí y por ahí pegan varias de las preguntas del final. Ahí dice Laura que sí se entendió y no sé quiénes más están en línea. A ver, porque no vi el grupete. ¿Quiénes quedan? Bueno, quedan los valientes. Germán, tenés el micrófono abierto desde hoy. Huáscar, Fabián, ese es el apellido. Fabián, Laurita, Lorelei y Tainara. Bueno, nada, si tienen alguna duda me dicen, si no, hasta aquí llegamos
y seguimos la semana que viene. Cualquier cosa, me preguntan por los grupos, cualquier duda. Dale. Bueno, buenas noches y aquí cortamos. Chau, chau.